Siguiendo el ejemplo de Valentín, voló llena de ilusión hacia su amado, por quien había sacrificado su libertad, y se había marchado a la colonia. Pero al entrar silenciosamente en su apartamento, escuchó una conversación que la dejó paralizada por la conmoción. Bienvenidos a nuestro canal. Si os gusta nuestra historia, no olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Gracias por vuestro apoyo y disfrutad de la escucha. El edificio gris y lúgubre de la colonia parecía especialmente opresivo en ese día primaveral. Valentina se ajustó el cuello de la chaqueta y respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda y árboles en flor. Por fin, la libertad. «Valia», gritó una voz femenina. Valentina se volvió y vio a su amiga saludándole con la mano desde el oxidado Lada azul aparcado en el aparcamiento. Su amiga no había cambiado. Seguía siendo la misma chica alegre y enérgica con rizos rojos que asomaban por debajo de la boina. «Por fin», exclamó Larisa abrazando a Valentina con fuerza. «Te he echado mucho de menos, yo también», susurró Valentina escondiendo el rostro en el hombro de su amiga. Su voz delató sus emociones. «Gracias por venir». «¿De qué hablas?». Larisa se apartó suavemente y examinó a Valentina con mirada preocupada. «Has adelgazado». Valentina se pasó la mano por el pelo, ahora corto que antes le llegaba hasta la cintura. Sin embargo, eso no era lo peor. Larisa abrió la puerta del coche. «Salgamos de aquí. Te he traído ropa. Puedes cambiarte en el coche». Valentina respiró hondo, saboreando el aroma desconocido de la libertad tras 2 largos años en prisión. «¿Cómo está Maxim?», preguntó. «Sabe que hoy me liberan». Larisa se quedó en silencio un momento, concentrada en la carretera. «Lo sabe. Le llamé ayer». Valentina notó cómo su amiga apretaba con fuerza el volante, pero no le dio importancia. Su mente estaba consumida por pensamientos sobre Maxim, el hombre por el que había renunciado no solo a su libertad, sino también a su hijo por nacer. No había tenido la oportunidad de contarle lo del embarazo. «Quiero verlo», susurró Valentina. «No sabes cuánto te he extrañado». Larisa volvió a quedarse en silencio, con los labios apretados. Algo no iba bien. «¿Qué pasa?», preguntó Valentina con voz llena de preocupación. «¿Por qué estás tan callada? No terminas las frases. Hablas demasiado rápido», respondió su amiga, con un tono un poco brusco. «Vamos primero a mi casa. Allí podrás ducharte y descansar». «No», insistió Valentina con voz firme. «Quiero ir a Maxim. Por favor, Lara. Llevo 2 años soñando con este momento». Larisa suspiró profundamente y giró hacia la avenida. «Está bien», aceptó en voz baja. Valentina cerró los ojos, recordando aquella fatídica noche de hacía 2 años y medio. El teléfono había sonado pasada la medianoche. Valentina, que acababa de quedarse dormida con sus libros de derecho en el regazo, se despertó sobresaltada. «Maxim, ¿qué pasa?», preguntó al oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. «Valia», dijo Maxim con voz temblorosa. «Creo que he atropellado a alguien». Valentina se incorporó de un salto con el corazón a 1000 por hora. «¿Qué? ¿Dónde estás?» «En la autopista Primorskaya, cerca del desvío hacia la urbanización de casas de campo, Valia». Una mujer cruzaba la carretera. «No tuve tiempo de frenar. He llamado a una ambulancia y a la policía, pero parece que no respira. Valia, estoy perdido». La voz de Maxim se quebró. «Me emborraché en la fiesta de la oficina y mañana tengo una presentación importante. Toda mi carrera depende de ella». Valentina ya se estaba poniendo los vaqueros. «Voy para allá, no te muevas». Cuando llegó al lugar, había 2 ambulancias y una joven policía yacía inmóvil sobre el asfalto. Un agente desorientado estaba de pie cerca de ella, mientras una niña de unos 10 años, pálida y temblorosa, era sostenida por una mujer uniformada. Maxim estaba sentado al borde de la carretera, con la cara escondida entre las manos. «Maxim». Valentina se arrodilló a su lado. «Está muerta», susurró él con voz hueca y la mirada perdida. Los médicos acababan de declarar su muerte. «Dios mío», suspiró Valentina con el corazón encogido. «Lo siento mucho. Si descubren que estaba borracha, me meterán en la cárcel». Maxim le agarró la mano con fuerza, desesperado. Su carrera, su futuro, todo estaba ahora en peligro. Sin embargo, él insistía en que apenas había bebido. «Solo 2 copas de champán».
Maxim, 2 copas son suficientes para superar el límite, dijo Valentina con suavidad, pero con firmeza. El policía se acercó para tomarles declaración y Maxim susurró con urgencia: Valia, te quiero. Íbamos a casarnos. Íbamos a formar una familia, tener hijos. Valentina dudó. No le había dicho que estaba embarazada. Quería darle una sorpresa por su cumpleaños. Su formación jurídica le gritaba: no lo hagas. El perjurio es un delito. Pero sus emociones ahogaron la voz de la razón. ¿Qué sugieres?, preguntó sabiendo ya la respuesta. Di que conducías tú, no tienes alcohol en sangre. Te darán libertad condicional. Pero si descubren que estaba borracha, iré a la cárcel, protestó Valentina. Yo me encargaré, contrataré al mejor abogado, por favor, suplicó él. El policía, que estaba cerca, se acercó a ellos. Ciudadana, ¿conducía usted? La mirada de Valentina se posó en la expresión desesperada de Maxim y en la niña que, por lo que parecía, era la hija del fallecido. La niña parecía paralizada por el shock. Valentina se levantó lentamente y tras un momento de vacilación, dijo con firmeza: no, yo no conducía, el motor se había calado. Volviendo al presente, Valentina vio el edificio familiar delante de ella. Ya hemos llegado, dijo Larisa en voz baja. ¿Quizás deberíamos ir primero a mi casa? No, respondió Valentina, pasándose una mano por el pelo corto. Estoy bien. Esperaré aquí. Llámame si pasa algo. Valentina asintió y salió del coche. Sus piernas la llevaron hasta la entrada, donde tecleó el código familiar. Habían pasado 250 días desde su último encuentro y lo tomó como una buena señal. Mientras subía en el ascensor hasta la 7ª planta, su corazón latía con fuerza. Durante 2 años había imaginado este momento, soportar la humillación, mentir durante la investigación y en el juicio. Todo por el futuro que esperaba tener con Maxim. Podría haberlo llamado, pero quería darle una sorpresa. Todavía tenía las llaves de su apartamento, que Larisa le había traído durante una de sus visitas a la colonia. La puerta se abrió en silencio. En el apartamento sonaba música suave. Valentina caminó por el pasillo hacia la sala de estar cuando oyó voces. Maxim no estaba solo. ¿Cuándo dices que la van a soltar?, preguntó una voz de mujer. Hoy, respondió Maxim. Larisa llamó ayer, ¿y tú qué vas a hacer? Se notaba tensión en la voz de la mujer. No lo sé, suspiró Maxim. Es complicado, Irina. La llamaré esta noche. Mañana la veré. Prometiste que lo habíais terminado, dijo la mujer con voz aguda. No voy a perder mi puesto en la empresa por esto. Valentina apoyó la mano en la pared para mantener el equilibrio. No digas eso, respondió Maxim con cansancio. Ella cumplió condena por mí. Fue su elección, es abogada. Debería haber entendido las consecuencias. El abogado dijo que le darían libertad condicional, no 2 años de cárcel. El tribunal decidió lo contrario. Escucha, Irina, solo voy a reunirme con ella, explicarle la situación, ayudarla un poco y pedirle que no se entrometa más en mi vida. Y si va a la policía, les dirá quién conducía realmente. No lo hará, dijo Maxim con confianza. Tengo un seguro y una confesión grabada en la que admite que conducía. ¿La grabaste?, preguntó la mujer con tono aprobador. Sí, en el hospital, cuando firmaba el informe. Encendí la grabadora de mi teléfono, por si acaso. Muy inteligente. Pero, si ella empieza a hablar sin pruebas, solo será la palabra de una exconvicta contra la de un exitoso gerente de una gran empresa. ¿Quién le creerá? No lo sé, Max. No me gusta esto. Nos conocemos desde la universidad, pero es la primera vez que te veo correr un riesgo así. Llevamos juntos 1 año y medio, Irina. Tú también sabes que no podía dejar pasar la oportunidad cuando me ofrecieron el trabajo en Alta. Y el hecho de que la empresa pertenezca al marido de esa mujer es solo una coincidencia. Una terrible coincidencia, respondió Maxim. Cuando conseguí el trabajo allí como secretaria hace 3 años, nunca imaginé que acabarías dejando embarazada a la mujer de tu jefe y luego vendrías a trabajar para nosotros. Qué bien que me aceptaran en Luta 6 meses después del accidente, dijo Maxim pensativo. Cuando te vi allí, fue una señal del destino. Sí, estaba destinado a ser así, respondió Irina. Aunque a veces me pregunto si es el karma.
Mataste a la esposa del director y ahora trabajas para su empresa. El karma funcionaría si estuviera en la cárcel, sonrió Maxim. Gracias a mi ingenua Valia, no solo soy libre, sino que también me he hecho una carrera. Andrei sigue sin saber que yo soy el responsable de la muerte de su mujer. No me lo recuerdes, suspiró Maxim. A veces todavía me siento avergonzado. Pobrecito, dijo Irina con sorna. Ven aquí, sé cómo consolarte. Se oyó el sonido de un beso. Valentina retrocedió hacia la puerta, apretando la mano contra la boca para evitar romper a llorar. Durante 2 años había vivido con la esperanza de reunirse, soñando con una nueva vida. Pero él solo la había utilizado. En silencio, salió del apartamento y cerró la puerta tras de sí. Solo cuando estuvo fuera se permitió llorar. Larisa la encontró sentada en un banco cerca de la entrada. ¿Lo sabías?, preguntó Valentina en voz baja, con las lágrimas ya un poco contenidas. Larisa suspiró. No todo, pero me lo imaginaba. No quería decírtelo mientras estabas allí. Solo te habría causado más dolor. Estás saliendo con Irina. Se conocen desde la universidad. Trabajan en Alta, dijo con voz temblorosa. Grabó mi confesión como garantía. Exhaló Larisa profundamente. Siento no habértelo dicho antes. Ni siquiera tenía pensado quedar conmigo. Valentina se quedó en blanco, con la mente a 1000 por hora. Quería llamarle esta tarde para quedar mañana, darle el dinero y pedirle que desapareciera de mi vida. Vamos a mi casa, sugirió Larisa en voz baja. Necesitas descansar. ¿Qué puedo hacer? Valentina sonrió con amargura. Él tiene mi confesión. Si voy a la policía, la usará en mi contra. Se nos ocurrirá algo, dijo Larisa con firmeza. Lo más importante es que eres libre. Y hay algo más, añadió Valentina. La mujer a la que atropelló era la esposa del director de la empresa donde ahora trabaja. Su hija estaba en el lugar del accidente. Vio quién conducía realmente, pero nadie prestó atención a las palabras de una niña en estado de shock. Larisa se quedó sin aliento. ¡Qué giro tan inesperado! ¿Y el marido que está muerto no lo sabe? No, respondió Valentina en voz baja. Maxim consiguió trabajo allí 6 meses después del accidente, tras mi confesión en el juicio. Nadie escuchó ninguna otra versión. Ahora entiendo por qué estaba tan desesperado por ocultar la verdad. A la mañana siguiente, Valentina se despertó con una clara determinación. Tenía que empezar de nuevo. No podía recuperar los 2 años que había perdido, pero podía compensar el tiempo perdido. ¿Tienes algún plan?, le preguntó Larisa mientras le servía una taza de café. Necesito encontrar trabajo, respondió Valentina con determinación. Supongo que tendré que decir adiós al derecho. No digas eso, frunció el ceño Larisa. Eres una excelente abogada con un título universitario. Pero todo el mundo piensa lo contrario, suspiró Valentina. Está bien, aceptaré cualquier trabajo. Valentina pasó todo el día llamando a posibles empleadores, pero cuando se enteraban de sus antecedentes penales, todos la rechazaban educadamente. Al llegar la noche, estaba agotada. Mira, dijo Larisa echando un vistazo a un anuncio en internet. Se necesita una limpiadora en un centro de negocios. ¿Por qué no lo intentas? Vamos a hacerlo, asintió Valentina con cansancio. ¿Qué más da el tipo de trabajo? Solo la dirección, dijo Larisa entrecerrando los ojos. Centro de negocios Crystal Alta Office Company. Valentina se quedó paralizada. ¿Alta? ¿Estás segura? Larisa frunció el ceño. Espera, ¿no es esa la empresa de la que hablabas, donde trabaja Maxim? Exactamente, dijo Valentina lentamente con un brillo de determinación en los ojos. Voy a intentar conseguir trabajo allí, Valia. Larisa miró a su amiga con ansiedad. ¿Qué estás planeando? Nada todavía, Valentina miró a su amiga a los ojos. Pero quizás sea mi oportunidad de hacer justicia. No hagas ninguna tontería, ¿vale? Él grabó tu confesión. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, asintió Valentina. Tendré cuidado. A la mañana siguiente Valentina estaba delante de la puerta de Alta, vestida con un sencillo vestido gris. Nina Petrovna, una mujer regordeta de mediana edad, la miró con atención. Soy Nina Petrovna, jefa del departamento de limpieza, dijo. ¿Vienes por el trabajo de limpieza? Valentina asintió, preparándose para otro rechazo. ¿Tienes experiencia?, preguntó Nina. No tengo experiencia como limpiadora, pero aprendo rápido, respondió Valentina. Nina Petrovna revisó los documentos.
¿Tienes antecedentes penales? Sí, Valentina la miró fijamente. Cumplí mi condena y me liberaron por buen comportamiento. La mujer suspiró. Estamos faltos de personal. Nadie quiere trabajar por ese sueldo. Si está dispuesta a empezar de inmediato, le daré una oportunidad. Gracias, dijo Valentina con sinceridad. No la defraudaré. Bien, asintió Nina Petrovna. Venga mañana a las 7 para firmar los papeles y empezar. Al salir del edificio Alta, Valentina respiró hondo. Había dado el primer paso. No sabía qué pasaría después, pero estaba decidida a que se supiera la verdad, aunque eso significara enfrentarse a su pasado. Su teléfono vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un número desconocido. Se lo sabía de memoria. Maxim. Tras dudar un momento, pulsó rechazar. Era hora de empezar una nueva vida, sin Maxim, pero con la justicia restaurada. A las 7:15 de la mañana, Valentina estaba en la entrada del Crystal Business Center, con una bolsa en la mano que contenía la ropa de trabajo que le habían dado el día anterior. El corazón le latía con fuerza por la emoción. Durante toda la noche había estado debatiéndose entre si sus acciones estaban motivadas por el deseo de venganza o por una necesidad genuina de restablecer la justicia. En su primer día en el nuevo trabajo, un guardia de seguridad canoso la llamó al abrirle la puerta de la entrada de servicio. ¿Sí? Valentina asintió con la cabeza. A Alta Cleaning Company. Y niña, sonrió el guardia de seguridad. Una buena mujer, aunque estricta. Yo soy Stepan. Si necesita algo, no dude en preguntar. Gracias, respondió Valentina con gratitud. Estoy en la tercera planta. Nina Petrovna ya estaba extendiendo papeles sobre la mesa cuando Valentina llegó. Cámbiate de ropa. Tu taquilla es la tercera a la izquierda. Tu sección incluye la tercera y cuarta planta. Las oficinas de Alta. Natalia te enseñará tu zona de trabajo. Natalia, una mujer de mediana edad con rostro cansado pero amable, se volvió hacia ella. ¿Hace mucho que saliste de la colonia?, le preguntó una vez que se quedaron solas en la oficina. Valentina se estremeció. No tengas miedo, le dijo Natalia con una sonrisa tranquilizadora. Yo misma cumplí 3 años, hace mucho tiempo. Nina Petrovna es quien nos ha dado una oportunidad a los ex-convictos. La mitad del personal técnico se marchó la semana pasada. Valentina se abrochó la bata, con los dedos temblorosos por los hábitos adquiridos en la cárcel. No era ningún secreto por qué estaba allí, dijo en voz baja. Un accidente de coche mortal. Algo dentro de ella se estremeció al recordar a su hijo perdido y la traición de Maxim. La cárcel le había enseñado mucho, pero sobre todo, la paciencia y la capacidad de esperar el momento adecuado. Ya veo. Asintió Natalia. Muy bien, vamos. Te mostraré dónde está todo. Mientras caminaban por los pasillos, Valentina se repetía a sí misma. No estoy aquí solo por venganza. Quiero que se haga justicia. Por esa mujer que murió y por su familia. A las 8 llega el personal, dijo Natalia mostrándole cómo limpiar los muebles. Intentamos terminar la limpieza principal para entonces. Desde algún lugar lejano, se oyó el portazo de una puerta y el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. No entramos en las oficinas de la dirección sin permiso especial, continuó Natalia. Allí tienen su propio horario de limpieza. Por cierto, ¿quién está al mando?, preguntó Valentina. El director general Andrei Nikolaevich Samoilov, respondió Natalia. Es estricto, pero justo. Tras la muerte de su esposa, se volcó en el trabajo. A veces incluso dormía aquí. Muchos piensan que es frío, pero es solo su forma de lidiar con el dolor. Su oficina está en la 4ª planta, al final del pasillo, junto a la oficina de su asistente, Irina Viktorovna. Valentina se tensó al oír el nombre de la mujer con la que salía Maxim. ¿Quién más hay en la dirección?, preguntó, limpiando una ventana. El jefe de ventas, Maxim Alexeyevich Vorontsov, dijo Natalia. Es una auténtica estrella, joven y exitoso, aunque creo que un poco engreído. Su oficina también está en la 4ª planta, la tercera puerta desde el ascensor, así que Maxim ya había ascendido a un puesto directivo. Mientras Valentina estaba en prisión, él había construido su carrera en la empresa del hombre al que había matado a la esposa. La idea le provocó náuseas. A las 8, habían terminado la limpieza principal y la oficina se fue llenando poco a poco con los sonidos habituales. Teléfono sonando,
teclados repiqueteando, papeles crujiendo, fragmentos de conversaciones. Nadie prestaba atención a Valentina. Era solo otra mujer de la limpieza con un delantal gris. «Ojo, cuidado», gritó una voz infantil cuando Valentina salía de la oficina con un cubo. Casi choca con una niña delgada de 12 años. Tenía el pelo castaño claro trenzado y los ojos grises, que parecían recelosos. «Lo siento, no te había visto», dijo Valentina retrocediendo. La niña se encogió de hombros. «Soy Nika. Eres nueva. No te había visto antes por aquí». «Sí, soy Valentina», sonrió. «Hoy es mi primer día». Había algo familiar en la niña, y entonces lo recordó. Era la hija de Andrei Samoilov y su difunta esposa, la misma niña que había estado en el lugar del accidente. Su corazón dio un vuelco. La niña no se parecía a la imagen borrosa de su memoria. La niña asustada atrapada en los faros. «¿Vienes a menudo a la oficina de tu padre?», preguntó Valentina con cautela. «Sí, cuando no tengo clase», respondió Nika, jugando con el extremo de su trenza. «Papá dice que le molesto, pero yo me esfuerzo mucho por no hacer ruido. A veces incluso me siento debajo de la mesa para que nadie me vea». «Seguro que no le molestas mucho», dijo Valentina con dulzura. «Nika», gritó una voz femenina desde el pasillo. «¿Dónde estás? Tu padre te está buscando». Irina apareció, una llamativa morena con un traje caro, cuyos tacones resonaban con fuerza en el suelo. «Solo estaba hablando», comenzó Nika, pero Irina la interrumpió. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no te alejes de la recepción?». Al ver a Valentina, Irina entrecerró los ojos. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás limpiando en horario de trabajo?». «Ya he terminado», respondió Valentina con calma. «Solo estoy sacando la basura. La próxima vez sé más discreta», dijo Irina con frialdad. «Estás molestando a los empleados y distrayendo a la niña». «No me estaba distrayendo», protestó Nika. «Acabamos de conocernos». «No importa», espetó Irina. «Vamos, tu padre te está esperando». A regañadientes, la niña siguió a Irina, pero se volvió para saludar a Valentina con la mano. Ella le devolvió el gesto, sintiendo una extraña sensación de emoción. Era la única que sabía la verdad sobre el accidente, aparte de ella y Maxim. Al mediodía, Valentina bajó al comedor, cogió una bandeja con comida y buscó un sitio libre. «Valentina, aquí», la llamó Stepan. «Únete a nosotros». En la mesa, junto al guardia de seguridad, estaba sentado un anciano con una barba bien cuidada. «Déjame presentarte», dijo Stepanovich. «Él es Víctor Stepanovich, jefe del departamento legal, y ella es Valentina. Mucho gusto». El abogado asintió con la cabeza. «¿Llevas mucho tiempo trabajando en Alta? ¿Es tu primer día?». Valentina respondió. «No se preocupe por las formalidades». Víctor sonrió. «Stepanovich, ¿puedo relajarme más en un círculo más pequeño?». El comedor estaba animado con las conversaciones. Valentina se sorprendió al descubrir que disfrutaba de la compañía de esos hombres mayores. No la miraban con desprecio, a pesar de la diferencia de estatus. «¿Dónde trabajabas antes?», le preguntó Víctor Stepanovich. Valentina dudó. «He tenido una pausa en mi carrera». «Valentina, todos tenemos un pasado», interrumpió Stepanovich de repente. «Pero eso ya quedó atrás, ¿verdad, Valia?». Valentina asintió, agradecida por su comprensión. El guardia de seguridad claramente sabía más de lo que dejaba entrever. «Bueno, cada uno tiene su camino», comentó Víctor Stepanovich. «Lo importante no es lo que pasó, sino lo que vendrá después del almuerzo». Mientras Valentina limpiaba las ventanas del pasillo del cuarto piso, volvió a ver a Nika. La niña se asomó desde la sala de recepción y al ver a Valentina, se acercó a ella. «Hola otra vez», sonrió Nika. «Siento lo de Irina. Siempre está descontenta con todo el mundo». «No pasa nada», respondió Valentina. «Estoy acostumbrada a que me menosprecie. Es así con todo el mundo, excepto con mi padre y Maxim Alexeevich». Nika se encogió de hombros. «Dice que me quiere, pero siempre me critica». Valentina preguntó con cautela. «¿Vas a menudo a ver a tu padre al trabajo?». «Todos los días en verano», suspiró Nika. «Papá no quiere enviarme a un campamento desde que murió mamá». Se detuvo al mencionar la muerte de su madre. A Valentina se le encogió el corazón. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Todos los adultos dicen que con el tiempo se hace más fácil», dijo Nika,
mirando por la ventana y enrollando un mechón de pelo alrededor de su dedo, aunque el gesto parecía inútil. Habían pasado 2 años y todavía echaba de menos a su madre todos los días. «Es normal que eches de menos a tu madre todos los días», dijo Valentina con dulzura. «Es imposible olvidar una pérdida así». Se oyeron pasos en el pasillo. Valentina se tensó, pero no eran Maxim ni Irina. «Tengo que irme», dijo, dándose cuenta de que el padre de Nika saldría pronto. Se alegró de haberla conocido. «No eres tan desagradable como algunas personas de aquí», dijo Valentina sonriendo. «Yo también me alegro de conocerte, Nika». Cuando la niña se alejó corriendo, Valentina se apoyó contra la pared, con las sienes palpitando. ¿Merecía Nika más turbulencias en su vida? ¿Podría reparar el ya frágil mundo de esta niña? Pero, ¿era la verdad sobre la muerte de su madre más importante que todo eso? Valentina cerró los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. Eran las 5 de la tarde. Después de entregar el inventario, Natalia se puso su ropa habitual. Mientras Valentina bajaba las escaleras, se topó con Maxim en el rellano. «Disculpa», dijo automáticamente sin levantar la vista. «No pasa nada», respondió él, y de repente se quedó paralizado. «Espera». Valentina levantó lentamente la cabeza y sus miradas se cruzaron. «Valia», exhaló él. «¿Qué haces aquí?» «Trabajando», respondió ella con calma, aunque su corazón latía a toda velocidad. «¿Por qué no?» La escalera se llenó de tensión. En algún lugar arriba se cerró una puerta de golpe. «¿Pero cómo has llegado aquí?» Maxim miró nervioso a su alrededor. «Conseguí el trabajo a través de un anuncio», respondió Valentina, mirándolo directamente a los ojos. «No todo el mundo puede ser jefe de departamento». «Escucha», dijo Maxim bajando la voz. «Esto es una mala idea. No deberías trabajar aquí». «¿Por qué?», preguntó Valentina sorprendida. «¿Tienes miedo de que arruine tu reputación?» Maxim palideció. «Intenté llamarte ayer. Quería verte y explicártelo todo, explicarte cómo sucedió». Valentina lo miró fijamente. «Me utilizaste y luego me traicionaste. ¿Cómo podrías hacer carrera en una empresa cuya esposa mataste?» Maxim siseó y la agarró del brazo. «Estás loco, suéltame», siseó Valentina. «Si no quieres que grite». Maxim aflojó el agarre y le temblaron las manos. «Tenemos que hablar», dijo él. «Aquí no. Quedemos esta noche a las 7 en la cafetería de la esquina». «¿Por qué?» Valentina sonrió. «Creo que ya lo sé todo sobre ti». «Por favor», dijo él con un destello de miedo en los ojos. «Te daré dinero. Te ayudaré a encontrar otro trabajo. ¿Quieres comprarme?» Valentina negó con la cabeza. «Valentina no se escapará», murmuró Maxim. Pero ella lo ignoró, rodeándolo y continuando por las escaleras. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Al salir del centro de negocios, Valentina se apretó las mejillas ardientes con las manos. Tenía la boca seca y sentía náuseas en la garganta. Su primer encuentro con Maxim había sido mucho más emotivo de lo que había previsto. En lugar de mantener una distancia tranquila, había dejado que sus emociones tomaran el control. «Tengo que ser más fría», se dijo a sí misma. «Si no, no llegaré a ninguna parte». Encontró un rincón tranquilo en el parque cercano al centro de negocios. Llamó a Larisa y le contó todo, el encuentro con Maxim, Irina y sobre todo Nika. «No sé si estoy haciendo lo correcto», confesó Valentina. «¿Vale la pena todo el dolor que puedo causar a esta chica que ya ha perdido a su madre? Pero es mejor guardar silencio». Larisa no estaba de acuerdo. «Por cierto, creo que deberías reunirte con Maxim esta noche. Tienes que averiguar qué está tramando. Si te niegas, podría tomar medidas contra ti». A las 7 de la tarde, Valentina se sentó en una acogedora cafetería frente al centro de negocios. El aroma del café y los pasteles, las conversaciones amortiguadas a su alrededor, la suave música. Todo ello debería haberla tranquilizado. Pero seguía muy nerviosa. Maxim llevaba ya 15 minutos de retraso. «Lo siento», dijo una voz familiar. «Me he retrasado en el trabajo». Valentina levantó la vista. Maxim estaba de pie junto a su mesa, tan guapo y seguro de sí mismo como siempre. «Creía que no ibas a venir», dijo ella. «Siéntate». Maxim se sentó y miró nervioso a su alrededor. «¿Por qué has conseguido trabajo en LUT?», preguntó tenso. «¿Por qué no puedo trabajar allí?», respondió Valentina con calma.
Necesito el dinero y es difícil encontrar un buen trabajo con antecedentes penales. ¿De todos los sitios elegiste esta empresa? Maxim dio un golpe en la mesa con frustración. No creo en las coincidencias. Las coincidencias existen. Se encogió de hombros Valentina. Por cierto, ¿cómo acabaste allí? Maxim frunció el ceño. Escucha, sé que estás enfadada conmigo y tienes todo el derecho a estarlo, pero resolvamos esto pacíficamente. Te ayudaré con dinero y con un trabajo. Pero no se lo digas a nadie. ¿Tienes miedo de que le cuente a todo el mundo la verdad? Preguntó Valentina con voz aguda. ¿Quién te creería? Se burló Maxim. Tengo tu confesión. Recuerda que Nika te vio al volante, dijo Valentina en voz baja. Observando su reacción, Maxim palideció y le tembló la mano. ¿De qué estás hablando? De Elena y la hija de Andrei, explicó Valentina. La he conocido hoy. Es una niña encantadora. Estaba en el lugar del accidente y vio quién conducía. La taza de Maxim tembló en su mano y derramó unas gotas. Tenía 10 años, murmuró con voz temblorosa. Estará en estado de shock. Nadie la creerá. ¿Y si de repente lo recuerda? Dijo Valentina pensativa. Los niños pueden conservar esos recuerdos. Maxim apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Qué quieres? Siseó entre dientes. Por ahora nada, respondió Valentina con calma, aunque se le encogió el pecho. Seguiré trabajando en la empresa. No lo harás, dijo Maxim con los ojos llenos de miedo. Piensa en la niña, en ti misma. Acabarás entre rejas por perjurio. Quizá, admitió Valentina, pero la verdad lo vale. ¿No crees que a veces hay que pasar por el dolor para curarse? Se levantó. Ha sido un placer charlar. Nos vemos en el trabajo. Al salir de la cafetería, Valentina respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde en la piel. Las piernas le temblaban por la tensión y se apoyó en la pared, con el cuerpo tembloroso. Era un juego peligroso y Maxim estaba acorralado. Era impredecible. No estaba segura de estar tomando la decisión correcta, pero sabía una cosa. Era demasiado tarde para echarse atrás. Por el bien de la justicia, por su hijo que aún no había nacido, por Nika, que había perdido a su madre, tenía que llegar hasta el final, aunque eso significara sacrificar su propia libertad. Valentina caminaba lentamente por la calle al atardecer, con las palabras de Víctor Stepanovich resonando en su mente. Lo importante no es lo que fue, sino lo que será. Haría todo lo que estuviera en su mano para que el futuro fuera justo para todos los afectados por esta tragedia. Al mirar atrás, le pareció ver una figura masculina doblando la esquina. Podría haber sido su imaginación, o tal vez Maxim había decidido seguirla. En cualquier caso, el juego había comenzado de verdad. Había pasado una semana desde que Valentina comenzó a trabajar en Alta. Cada mañana llegaba puntualmente a las 7. Realizaba sus tareas con diligencia y observaba atentamente la dinámica de la oficina. Natalia, que la había tomado bajo su protección como mentora, estaba cada vez más sorprendida por la ética de trabajo de Valentina. «Está claro que este puesto no es para ti», le comentó una mañana. «Eres demasiado inteligente para este trabajo». Valentina se limitó a encogerse de hombros. «Lo más importante es que me pagan. Por cierto, ¿te has fijado en que Vorontsov parece mirarte de forma extraña?» Natalia bajó la voz casi como si susurrara. Valentina fingió sorpresa. Era poco probable que el jefe del departamento de ventas se fijara en el personal de limpieza. «Confía en mí», continuó Natalia. «Está nervioso. Te ha estado evitando como a la peste. Ayer le oí preguntar a la secretaria si todas las reuniones podían trasladarse a otra planta. ¿Te lo puedes creer? Después de años celebrándolas en la misma sala». Valentina permaneció en silencio. A lo largo de la semana, Maxim había hecho todo lo posible por evitar cruzarse con ella. A veces, ella notaba que cambiaba bruscamente de dirección cuando la veía en el pasillo. Una mañana, incluso lo vio conversando intensamente con Irina en un rincón de la oficina. En cuanto se dieron cuenta de su presencia, se quedaron en silencio. Más tarde, ese mismo día, Valentina escuchó un fragmento de su conversación. Había que hacer algo. No se iba a marchar sin hacer nada. Las conversaciones con Nika habían sido una fuente inesperada de consuelo para Valentina. La chica solía estar cerca del lugar de trabajo de Valentina y hablaban de libros, películas, música,
de cualquier cosa menos del pasado. Aquella mañana de lunes, mientras fregaba el suelo del pasillo de la cuarta planta, Valentina se fijó en que la puerta del despacho de Andrei Samoilov estaba entreabierta. Se oían voces en el interior. Una de ellas era sin duda la de Nika. Valentina es diferente a los demás, decía la niña. Ella me entiende. Nika, estás cansada, respondió una voz masculina con suavidad. Solo lleva aquí una semana. Tú no sabes nada de ella, pero yo sí. Lo noto, insistió Nika con voz firme. Es una buena persona. Valentina sonrió a pesar de sí misma. Con solo 12 años, Nika había vivido más que muchos adultos, pero su capacidad para confiar era extraordinaria. Está bien, suspiró el hombre. Pero no la distraigas de su trabajo, ¿de acuerdo? Lo prometo, papá, dijo Nika alegremente mientras salía corriendo de la oficina casi tirando a Valentina al suelo. ¡Ay!, exclamó la niña. No te había visto. ¿Estás bien? Valentina sonrió, aunque la expresión se le borró rápidamente cuando Andrei Samoilov apareció en la puerta. Era un hombre alto, con penetrantes ojos grises y canas en las sienes, que la miró con el ceño fruncido. ¿Eres la nueva empleada del departamento de mantenimiento?, preguntó con brusquedad. Sí, respondió Valentina, sintiendo que se le encogía el corazón. Era la primera vez que veía al marido de la mujer a la que Maxim había hecho daño. Papá, ella es Valentina, la chica de la que te hablé, anunció Nika con alegría. Andrei Nikolaevich se presentó sin dejar de mirar a Valentina. Espero que mi hija no te esté molestando. No, en absoluto, respondió Valentina, bajando la mirada. Es una chica muy educada. Había algo en su voz que pareció hacer que Andrei se detuviera. ¿Nos conocemos?, preguntó entrecerrando los ojos. No lo creo, respondió Valentina, controlando a duras penas el temblor de su voz. Andrei siguió estudiando su rostro durante unos segundos antes de asentir. Nika, vamos. Es hora, dijo, llevando a la niña de vuelta a la oficina. Nika se despidió de Valentina con la mano mientras se marchaban. Valentina exhaló. Ese fue su primer encuentro, y parecía que Andrei empezaba a sospechar algo. Después de su turno, Valentina se quedó para terminar de ordenar. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa y la oficina estaba en silencio. Cuando terminó, se dirigió a la salida, pero se encontró con Víctor Stepanovich en el pasillo del tercer piso. ¿Te quedas hasta tarde, Valentina?, preguntó el anciano abogado con una sonrisa. Sí, tenía que terminar algunas cosas, respondió ella. Tú también. El trabajo de un abogado nunca termina, suspiró él. Especialmente cuando el jefe quiere que se revisen todos los contratos de los últimos 3 años. Salieron juntos al aire cálido de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse. «Te puedo llevar. Voy hacia Central Park», le ofreció Víctor Stepanovich. «Gracias. Pero voy en otra dirección», respondió Valentina, negando con la cabeza. «Hasta mañana». Se dirigió a la parada del autobús, con la mente ocupada en su próxima reunión con Andrei. Había algo inquietante en su mirada, como si estuviera tratando de recordar dónde la había visto antes. Valentina Sergeevna oyó una voz detrás de ella y se dio la vuelta. Andrei Samoilov estaba a unos pasos de distancia. Su corazón dio un vuelco. «Nikolaevich», exclamó sorprendida. «Me ha asustado, lo siento». Él dio un paso adelante. «Me gustaría hablar con usted. ¿Le importaría dar un paseo?». Le resultó imposible negarse. Caminaron lentamente por la acera. «Mi hija habla muy bien de usted», comenzó Andrei. «Es usted la única persona que realmente la escucha». «Sí, Nika es una chica extraordinaria», respondió Valentina con sinceridad. «Es increíblemente sabia para su edad y muy sensible». Su voz transmitía ternura, muy parecida a la de su madre. Continuaron caminando en silencio, con la brisa de la tarde susurrando entre las hojas de los árboles. A lo lejos se oyó el sonido de una bocina. «¿Sabe?», dijo Andrei de repente. «Tengo la extraña sensación de que nos conocemos. Su rostro me resulta familiar». A Valentina le empezaron a sudar las manos. «Seguro que me confunde con otra persona», respondió. Quizás él la observó más detenidamente. «Dime, ¿dónde trabajabas antes de alta?», preguntó Andrei. Valentina tragó saliva. El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. «Me tomé un descanso en mi carrera por motivos personales», dijo. «Lo entiendo», asintió Andrei.
Nina Petrovna da una oportunidad a las personas con un pasado difícil. Es admirable. Se detuvieron en un pequeño parque. Valentina Sergeevna, dijo Andrei, ahora con un tono más directo. No voy a andarme con rodeos. Sé quién es usted. La reconocí en cuanto la vi. Ella palideció. Nos conocimos en la vista sobre el accidente de coche en el que murió mi mujer, continuó él. Usted se declaró culpable. Valentina se quedó en silencio, incapaz de sostenerle la mirada. Al principio quería despedirla inmediatamente, dijo Andrei con voz más dura. Luego hizo una pausa. ¿Por qué la persona responsable de la muerte de mi esposa aceptaría un trabajo como limpiadora en mi empresa? ¿Es esto una broma cruel, masoquismo o algo más? Por favor, Andrei Nikolaevich, dijo Valentina con voz temblorosa. Puedo explicarlo todo. Su voz apenas ocultaba la ira que bullía bajo la superficie. Si no lo haces, te despediré en 5 minutos y, 1 hora después, la policía te investigará por acosar a mi familia. Valentina levantó los ojos y lo miró a la cara. Aquí no, dijo en voz baja. Podemos hablar en privado. Durante un instante, Andrei la estudió el rostro y luego asintió. Mi coche está en el aparcamiento. Vamos a un sitio tranquilo. 20 minutos más tarde, estaban sentados en un cenador apartado de un restaurante rural, rodeados de árboles susurrantes. El aire estaba impregnado del aroma de pasteles recién hechos y café, y las tazas, aún sin tocar, estaban delante de ellos. Te escucho, dijo Andrei, cruzando los brazos sobre el pecho. A la tenue luz del restaurante, su rostro parecía cincelado, casi esculpido en piedra. Valentina respiró hondo. El conductor que atropelló a tu esposa, no fui yo. El rostro de Andrei se congeló. Se inclinó bruscamente hacia adelante con los nudillos blancos por la tensión. ¿De qué estás hablando? Tú lo confesaste. Hay testigos e informes. Yo asumí la culpa, dijo Valentina en voz baja, con la voz temblorosa, pero la mirada fija en el hombre al que una vez amó. Vio cómo se dilataban las pupilas de Andrei y cómo le latía la vena del cuello. Maxim Vorontsov estaba al volante. Continuó. Tu actual director de ventas. El rostro de Andrei se descoloró. Retrocedió como si le hubieran golpeado, mirándola en silencio durante varios segundos. No puede ser, susurró. Yo mismo comprobé sus referencias cuando lo contraté. Se incorporó a tu empresa 6 meses después del accidente, dijo Valentina. Mientras yo estaba en la cárcel, Andrei la miró confundido. ¿Por qué? ¿Por qué ibas a asumir la culpa? Estaba embarazada, respondió Valentina con voz temblorosa mientras bajaba la mirada. Las palabras salieron lentamente con la garganta apretada. Pensé que Maxim y yo formaríamos una familia, que me darían una sentencia suspendida. Tenía 29 años. Siempre había soñado con tener un hijo. Pero en lugar de eso, te condenaron a una pena real. La voz de Andrei sonaba hueca, como si hablara desde un lugar lejano. 2 años en prisión. ¿Y el niño? Valentina apretó las manos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Por un instante, volvió a sentir el frío insoportable de la celda de la cárcel cuando comenzaron las contracciones. La impotencia, la soledad. Lo perdí en los primeros meses, susurró con voz quebrada. Maxim ni siquiera sabía que estaba embarazada. Quería darle una sorpresa. ¡Qué ironía tan cruel! Sacrifié mi libertad por mi familia y al final, lo perdí todo. Andrei se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Preguntó sin levantar la mirada. ¿Qué cambió cuando salí? Valentina lo miró a los ojos. Descubrí que Maxim había estado viendo a Irina, tu asistente, todo este tiempo. Comenzaron su aventura cuando ella todavía trabajaba como tu secretaria, 1 año antes del accidente. Luego consiguió un puesto en tu empresa y se labró una carrera mientras tú estabas encarcelado. Por él, terminó Andrei. Con la voz apagada, Valentina levantó la cabeza, con el rostro marcado por una lucha interna. ¿Tienes alguna prueba aparte de mi testimonio? La grabación que Maxim hizo esa noche, respondió Valentina en voz baja. Grabó mi confesión en su teléfono como garantía. Dijo que la destruiría después del juicio, pero parece que mintió. Por desgracia, no hay pruebas concretas. Andrei sonrió con amargura. Lo siento, pero esto parece un intento de manchar la reputación de un empleado exitoso. Valentina completó su frase con una mirada firme. Entiendo cómo se ve, pero hay más. Hizo una breve pausa.
Tu hija Nika estaba en el lugar del accidente. Ella vio quién estaba al volante. Andrei se enderezó en su asiento y su expresión cambió. ¿Qué? Pero ella nunca te lo dijo. El tono de Valentina se suavizó. Solo tenía 10 años. Estaba en estado de shock. Los adultos decidieron que se había confundido. Andrei se sumió en un largo silencio, asimilando la revelación. Finalmente, habló. Ahora lo recuerdo. ¿De verdad dijo algo sobre la persona que conducía el coche? Valentina asintió. El investigador afirmó que los niños suelen dar declaraciones confusas después de un evento traumático. Dios mío, ¿de verdad ignoré a mi propia hija? Susurró Andrei, con la voz quebrada mientras procesaba el peso de sus palabras. Valentina se quedó callada dándole espacio para comprender. ¿Y Maxim sabe que trabajas en Alta? Preguntó Andrei, recomponiéndose. Sí, nos encontramos la semana pasada. Me ofreció dinero para que renunciara. Andrei miró más allá de ella, con la mente claramente procesando la situación. Tras una breve pausa preguntó, ¿qué quieres? Justicia, respondió ella simplemente. Y que tu hija sepa que su madre no murió por mi culpa. Andrei la miró fijamente. Si todo lo que has dicho es cierto, esto podría tener graves consecuencias para Nika. Lo sé, asintió Valentina. Por eso no me apresuré a contártelo. Pero, ¿no es mejor la dolorosa verdad que una mentira reconfortante? Andrei se frotó la sien, claramente luchando por procesar todo lo que acababa de oír. Necesitaré tiempo para pensar en esto. Es mucho que asimilar. Pero una cosa sé con certeza, hablaré con Nika. Miró su reloj. Es tarde. Te llevaré a casa. Valentina asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho la confesión pero no sabía cuáles serían las consecuencias. Permanecieron en silencio en el coche. Andrei parecía sumido en sus pensamientos cuando llegaron a la casa de Larisa, donde Valentina se alojaba temporalmente. Rompió el silencio. Si lo que me has dicho es cierto, encontraré la manera de demostrarlo. Y entonces se hará justicia. Gracias, susurró Valentina, con la voz débil por la emoción. De nada. No la miró, con la vista fija en la carretera. Ven a trabajar mañana como siempre. Pero por ahora, mantente alejada de Nika. Tengo que hablar con ella primero. Valentina asintió y salió del coche. Andrei esperó hasta que entró en el edificio y luego se marchó. Mientras subía las escaleras, le temblaban las rodillas. Había dado el primer paso para restablecer la justicia. Pero sabía que esta acción podía tener consecuencias impredecibles. Sobre todo si Maxim descubría que le había contado la verdad a Andrei. Valentina estaba segura de que Maxim se enteraría. En una empresa como aquella, como en cualquier grupo cerrado, siempre había oídos por todas partes. Cuando abrió la puerta del apartamento, Larisa se levantó inmediatamente del sofá. ¿Dónde has estado? Iba a llamar a la policía. Los ojos de Larisa escrutaron a su amiga. Dios mío, Valia, ¿qué ha pasado? Valentina se hundió en una silla temblando ligeramente. Ahora que la tensión había pasado, la adrenalina la dejaba débil. Se lo he contado todo, Lara, susurró. Sabe la verdad. Larisa se arrodilló a su lado y le tomó las manos heladas entre las suyas. Dios mío. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué dijo? ¿Estás bien? Valentina exhaló profundamente con la voz agotada. Tengo que contártelo todo. Por favor, prepara un té. Esto va a llevar un rato. Por supuesto. Larisa abrazó a su amiga con fuerza. Pero pase lo que pase, aquí estoy. Lo superaremos, ¿me oyes? Juntas lo superaremos. Los 4 días siguientes a su conversación con Andrei estuvieron llenos de tensión constante para Valentina. Cada mañana, cuando llegaba al trabajo, se preparaba para la posibilidad de ser despedida o de que ocurriera algo imprevisto. Empezó a notar las miradas cautelosas que intercambiaban Maxim e Irina, la forma en que se quedaban en silencio cuando ella aparecía. En 2 ocasiones encontró su taquilla abierta, a pesar de haberla cerrado con llave. Y ayer alguien había rebuscado en su archivo personal. La carpeta no estaba donde la había dejado Nina Petrovna. Mientras tanto, Andrei había desaparecido. La secretaria dijo que estaba en un viaje de negocios. Maxim seguía evitándola. Pero Nika, sin las restricciones impuestas por su padre, seguía buscando oportunidades para hablar con Valentina. Papá se ha ido muy deprisa, comentó la niña cuando se encontraron en el pasillo del 3er piso.
Dijo que era un viaje de negocios urgente. ¿Lo has visto antes de que se fuera? Solo un momento, mintió Valentina. Estaba ocupada limpiando. Últimamente está muy raro, suspiró Nika. Ni siquiera se ha dado cuenta de que me he cortado el flequillo. Valentina sonrió y le arregló el flequillo con delicadeza. Era precioso, y ese sencillo gesto le hizo llenarse los ojos de lágrimas. Valentina se dio cuenta de lo mucho que Nika echaba de menos el cariño de su madre. Una voz aguda interrumpió el momento. ¿Qué haces aquí? Tienes clase con tu tutora en 15 minutos. Irina estaba al final del pasillo, con las manos en las caderas. Desde la marcha de Andrei, había tomado las riendas como si fuera la directora de la empresa. Tengo que irme, susurró Nika. Hasta mañana. Por supuesto, asintió Valentina. Irina acompañó a Nika al ascensor y luego se volvió con tono frío. Valentina Sergeevna, tenemos que hablar. Entraron en una sala de reuniones vacía e Irina cerró la puerta con determinación. No sé qué le has dicho a Andrei Nikolaevich, comenzó sin preámbulos, pero de repente ha decidido llevar a cabo una investigación interna sobre el accidente que ocurrió hace 2 años y ha pedido al departamento jurídico que recopile todos los documentos. Valentina mantuvo una expresión neutra. No entiendo de qué estás hablando, respondió con calma. No te hagas la inocente, siseó Irina, bajando la voz. Maxim me lo ha contado todo, tus amenazas, tus acusaciones. ¿Por qué has vuelto y has empezado a desenterrar el pasado en nombre de la verdad? Solo la verdad, respondió Valentina con sencillez. Irina se rió con amargura. ¿Quién se beneficiará de esta verdad? ¿Maxim, que lo perderá todo? ¿Y Andrei, que descubrirá que el hombre en quien confiaba es culpable de la muerte de su esposa? ¿O tal vez Nika, que perderá sus últimas ilusiones? A veces la verdad duele, pero las mentiras destruyen vidas de forma lenta e inevitable, dijo Valentina, con voz tranquila pero firme. Irina le lanzó una mirada despectiva. ¿Todavía crees en la justicia después de 2 años en prisión? En este mundo, las ingenuas pierden. Ganan los que tienen más dinero y poder y tú no tienes ninguno. Con esas palabras, Irina se marchó, dejando a Valentina sola. Había verdad en las palabras de Irina. Valentina no tenía ni dinero ni poder, pero sí tenía determinación. Esa noche llamaron a la puerta del apartamento de Larisa. Valentina, que acababa de llegar del trabajo, se sorprendió al ver a Víctor Stepanovich allí, con aspecto agitado. «Buenas noches», dijo el anciano abogado con voz temblorosa. «Disculpe la intrusión. He encontrado su dirección en un archivo personal. ¿Puedo pasar?» Valentina se hizo a un lado para dejarlo entrar. «¿Ha pasado algo?», comenzó Víctor. Después de sentarse, Andrei Nikolaevich me pidió que revisara los archivos del caso sobre la muerte de su esposa, sin hacer preguntas. He revisado todos los documentos oficiales, los informes y las conclusiones de los expertos, y cuanto más los examino, más inconsistencias encuentro. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó Valentina, con el pulso acelerado. Discrepancias en las declaraciones de los testigos, ausencia de información clave. Sacudió la cabeza. Esta mañana Irina vino a verme, muy insistente con lo que había encontrado, demasiado insistente, diría yo. ¿Qué le dijiste? Que la investigación es confidencial, respondió Víctor con una sonrisa forzada. Pero ella no se da por vencida. Algo está pasando, Valentina. Y creo que tú sabes exactamente qué. Valentina dudó, sin saber si podía confiar en el hombre que tenía delante, pero algo le decía que tenía razón. Maxim Vorontsov conducía ese coche, murmuró. Yo asumí la culpa. Ya lo sospechaba, asintió el abogado con expresión seria y sombría. Sabes, mi hija murió en un accidente similar hace 15 años y nunca se encontró al responsable. Por eso, para mí, la búsqueda de justicia en casos como este es algo muy personal. Valentina asintió con la cabeza. Hay demasiadas cosas que no cuadran en la versión oficial, dijo. Pero necesito pruebas, algo concreto que confirme mi versión. Lo entiendo, respondió Víctor Stepanovich pensativo. Pero sin pruebas no tenemos nada, solo tu palabra contra la grabación de Maxim. Sin embargo, puede que haya otro testigo. ¿Estaba allí cuando ocurrió el accidente?, preguntó Valentina, con una chispa de esperanza en el pecho. Sí, pero solo tenía 10 años en ese momento, suspiró Valentina. ¿Quién iba a creer a una niña, sobre todo 2 años después?
La creerán si su testimonio está respaldado por otros hechos, afirmó Víctor Stepanovich. He investigado un poco por mi cuenta. Maxim conducía su viejo Ford, ¿verdad? ¿Uno plateado? Valentina lo confirmó con un gesto de asentimiento. Víctor abrió una carpeta de su maletín. He encontrado el taller donde repararon el Ford de Maxim solo 2 días después del accidente. El parachoques delantero y el capó tenían daños importantes. La orden de reparación se hizo a nombre de Valentina Vorontsova. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo lo ha encontrado? Llevo muchos años ejerciendo la abogacía. Sonrió ligeramente Víctor Stepanovich. Tengo mis métodos. El mecánico que se encargó de la reparación sigue trabajando en ese taller y recuerda el caso porque era urgente. Maxim pagó el doble por el trabajo urgente. El mecánico puede testificar, siempre que garanticemos su seguridad. Valentina abrió mucho los ojos. Sí, dijo rápidamente. Necesitamos su testimonio. Víctor asintió. Eso es precisamente lo que quería comentarte. Andrei Nikolaevich me ha llamado hoy. Volverá dentro de 2 días y quiere resolver la situación inmediatamente. Propongo que vayamos a ver al mecánico mañana. Iré contigo, dijo Valentina con determinación. 2 años en prisión le habían enseñado a no temer el riesgo cuando estaba en juego la justicia. Quizás me reconozca y recuerde que yo no era quien conducía. Eso es precisamente con lo que cuento, sonrió el abogado. Quedamos mañana a las 6 de la tarde en la entrada norte del centro de negocios. Al día siguiente, Valentina estaba muy nerviosa. Cada vez que pasaba por delante de la oficina de Maxim, sentía una mezcla de temor y frustración. Al acercarse la tarde, se dio cuenta de que la 4ª planta estaba anormalmente concurrida. Irina había convocado una reunión urgente con los jefes de departamento a las 6:12 p.m. Víctor Stepanovich la esperaba junto a su coche. Siento llegar tarde, dijo Valentina al subir al asiento delantero. Nina Petrovna me pidió que me quedara. No hay problema, respondió el abogado arrancando el coche. Aún tenemos tiempo, la estación de servicio está abierta hasta las 9:00. Mientras atravesaban la ciudad, las luces de la noche brillaban a su alrededor, y el cielo se pintaba con los vibrantes tonos del atardecer. ¿Qué queremos exactamente de este mecánico?, preguntó Valentina. Una declaración por escrito que confirme que reparó el coche de Vorontsov, que presentaba daños compatibles con el atropello de un peatón, respondió Víctor Stepanovich. Y si tenemos suerte, quizá haya conservado fotos o documentos de la reparación. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Valentina. Junto con el testimonio de Nika y las discrepancias del caso, sí. Debería ser suficiente, asintió el abogado. Especialmente si podemos descubrir pistas adicionales. Ya he solicitado las imágenes de vigilancia del lugar del accidente, pero después de 2 años es posible que ya no estén disponibles. Valentina permaneció en silencio, con la mente acelerada por el peso de lo que estaban a punto de intentar. Condujeron unas cuantas manzanas más antes de que Valentina se percatara de que un vehículo le seguía a distancia por el retrovisor lateral. Creo que nos siguen, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Víctor Stepanovich echó un rápido vistazo al retrovisor. Un todoterreno negro. Ya ha tomado la 3ª calle después de nosotros. Sí, asintió Valentina, apretando con fuerza la tela de su falda. Tengo la boca seca. ¿Qué crees que puede ser? Es muy posible, respondió el abogado, apretando las manos sobre el volante. Irina está demasiado involucrada en mi investigación. Puede que haya sospechado algo y haya enviado a alguien tras nosotros. ¿Qué hacemos? Intentemos perderlos. Víctor Stepanovich se desvió hacia una calle lateral. Agárrate fuerte. Más fuerte. El coche aceleró, rugiendo el motor, empujando a Valentina contra el asiento. Giraron bruscamente hacia un callejón y luego los frenos chirriaron. Pero el todoterreno negro siguió siguiéndolos, con los faros parpadeando siniestramente bajo la luz de la farola. En el cruce por poco chocaron con un vehículo que venía en sentido contrario. El conductor tocó el claxon con enfado. «Esto no tiene sentido», murmuró Víctor Stepanovich. «Nuestro coche es más potente, pero necesitamos un nuevo plan. Te llevaré a casa y lo intentaremos de nuevo mañana». «No», objetó Valentina. «Tenemos que hablar con el mecánico esta noche. Mañana puede ser demasiado tarde.
Pero si nos siguen, es peligroso. Apretó los puños. Lo entiendo, respondió Víctor Stepanovich, pero esta podría ser nuestra única oportunidad de demostrar la verdad. Pensó por un momento antes de asentir con decisión. Está bien, tengo un plan. En el próximo cruce nos separaremos. Tú saldrás del coche y cogerás un taxi hasta el taller mecánico. Aquí tienes la dirección. Le entregó un trozo de papel. Pregunta por Mikhail Antonovich. Yo intentaré alejar el todoterreno. ¿Estás segura? No te preocupes por mí, sonrió la anciana abogada. Soy un zorro viejo, no es tan fácil atraparme. Al acercarse a la concurrida intersección, Víctor Stepanovich redujo la velocidad. Cuando se ponga en verde, sal rápidamente. Señaló hacia una parada de taxis. Gracias, dijo Valentina, con voz llena de gratitud. Ten cuidado, y tú también, respondió él con seriedad. El semáforo se puso en verde y Valentina salió rápidamente del coche, mezclándose entre la multitud de peatones. Cruzó rápidamente la plaza y se dirigió hacia la parada de taxis. Al mirar atrás, vio el coche de Víctor Stepanovich doblando la esquina, seguido de cerca por el SUV negro. Dentro del taxi, Valentina le dio al conductor la dirección del taller mecánico que le había dado Víctor Stepanovich. Le temblaban las manos al sacar la cartera y el corazón le latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Lo saben, pensó frenéticamente. Maxim e Irina deben saber que hemos encontrado al testigo. Podrían llegar antes que nosotros. Dele prisa, por favor, le pidió al taxista, incapaz de calmar sus nervios. Es urgente, pero hay mucho tráfico, se quejó el conductor. Intentaré atravesar la zona industrial. Solo tardaron media hora en llegar al taller. Pero cada minuto que pasaba se le hizo eterno. Valentina tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre las rodillas, mirando constantemente hacia atrás para ver si el todoterreno negro seguía siguiéndolos. Por favor, que todo salga bien, rezó en silencio mientras el taxi se detenía frente al taller mecánico. Ya era de noche. Valentina pagó la carrera y salió rápidamente. El centro de servicio era un modesto edificio de una sola planta con varios garajes visibles sobre la entrada. Un letrero con la inscripción Auto Center Master brillaba intensamente. Valentina se dirigió hacia la puerta con determinación. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que no tenía más remedio que seguir adelante. 2 años en prisión le habían enseñado a reprimir su miedo. Esta era su oportunidad de revelar la verdad y buscar justicia, no solo para ella, sino también para Nika y Andrei. Empujó la puerta y entró. Detrás del mostrador de recepción había un joven absorto en su teléfono. «Buenas tardes», dijo Valentina, esforzándose por mantener la voz firme. «Busco a Mikhail Antonovich». «Mikhailich». El joven levantó la vista de la pantalla. «Está en la tercera cabina, todo recto y a la izquierda». Valentina le dio las gracias y se dirigió hacia donde le había indicado. En la tercera cabina, un anciano con un mono manchado de aceite estaba inclinado sobre el capó de un coche. «Mikhail Antonovich», lo llamó Valentina. El hombre se enderezó y se volvió, limpiándose las manos con un trapo. Observó a Valentina con atención. Tenía la voz áspera y las manos callosas y manchadas de aceite. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?» «Me llamo Valentina. He venido a hablar con usted sobre la reparación que hizo hace 2 años al Ford plateado de Maxim Vorontsov». El rostro de Mikhail Antonovich se tensó pensativo y luego se despejó. Lo recuerdo», dijo, rascándose la nuca con la mano sucia. Ese Ford era una belleza. Tenía el capó destrozado. Había que cambiar el parachoques y había que rehacer el parabrisas por completo. Vorontsov estaba muy nervioso y pagó el doble para que lo hicieran rápido. Valentina apenas pudo contener el temblor de su voz mientras hablaba. Ese coche tuvo un accidente mortal. El rostro del mecánico se quedó paralizado por la sorpresa. «Oh, creí oír el chirrido de los frenos», murmuró. A Valentina se le aceleró el corazón. Se giró y vio el mismo todoterreno negro aparcado en la entrada del garaje. Mikhail Antonovich gritó agarrándola del brazo. «¡Corre! Por la salida de emergencia. ¡Rápido!». Valentina salió corriendo hacia la salida que él le indicaba, con los pesados pasos de sus perseguidores resonando detrás de ella. Mikhail Antonovich se mantuvo firme, bloqueando el paso y ganando tiempo para ella.
¿A dónde vais con tanta prisa, chicos?, gritó. «¿Le pasa algo al coche, Valentina?». Empujó la puerta metálica que daba al patio de servicio. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada en la cara. ¿A dónde podía ir en la oscuridad? A lo lejos. El resplandor de una zona residencial la atraía. Corrió hacia allí, saltando charcos y tropezando con restos metálicos. Detrás de ella, oyó una pelea seguida del grito de Mikhail Antonovich. Le dolía el corazón al pensar en lo que le estaría pasando. Pero no había tiempo para detenerse. Al llegar a la esquina del edificio, miró hacia atrás. Uno de sus perseguidores ya había salido por la puerta y estaba inspeccionando la zona. Valentina dobló la esquina y corrió hacia la valla que separaba la zona de servicio de coches de una obra vecina. Se agarró a las barras metálicas, se impulsó hacia arriba, pasó la pierna por encima y se dejó caer al otro lado. El aterrizaje fue torpe y sintió un dolor agudo en el tobillo, pero siguió adelante sin dudar. Caminando con dificultad, se movió entre los remolques de la obra. Tenía que haber seguridad en algún sitio. Entonces, como si fuera el destino, vio a un guardia con una linterna que se dirigía hacia ella. «¿Ayuda?», jade o con acento agudo Valentina, corriendo hacia él. «¿Me persiguen?», jade o con acento agudo Valentina, acelerando el aliento. «Han atacado al hombre del servicio de coches». El guardia de seguridad, un hombre mayor y cansado, dudó un momento antes de sacar su radio. «Aquí, seguridad. Tenemos una emergencia. Ha habido un ataque en el servicio de coches de al lado», dijo, y luego se volvió hacia Valentina y añadió: «Vamos a la cabina. Allí estaremos más seguros». Unos minutos más tarde, estaban sentados en una estrecha cabina de seguridad. Una lámpara de mesa parpadeaba sobre la mesa. La radio zumbaba suavemente en un rincón y un pequeño calentador proporcionaba algo de calor. «La policía llegará enseguida», dijo el guardia, entregándole a Valentina una taza de té caliente. «Cuéntenos qué ha pasado». Ella comenzó a hablar, pero sus ojos se fijaron en el teléfono colgado en la pared. «Puede llamar. Es muy importante», la instó el guardia. Con un gesto de Valentina, marcó el número de Larisa. Tras el primer tono, Valentina habló rápidamente. «Lara, soy yo. Ha pasado algo terrible. El mecánico y yo hemos sido atacados. Yo he huido. Pero Víctor Stepanovich está en peligro. Ha ido a reunirse con Andrei a una casa de campo. Maxim e Irina lo saben todo». «Dios mío», exclamó Larisa. «¿Estás bien?». «¿Dónde estás?». «Estoy bien», la tranquilizó Valentina. «Estoy cerca del servicio de coches, pero necesito contactar con Andrei urgentemente». «¿Tiene su número?». «No, pero puedo conseguirlo a través de su secretaria», respondió Larisa. «Espera, te llamo ahora». La espera se hizo interminable. ¿Y si le había pasado algo a Víctor Stepanovich? ¿Y si habían localizado a Andrei? La idea de perder también a su padre era insoportable. 10 minutos más tarde, sonó el teléfono. Era Larisa. «He hablado con la secretaria de Andrei», dijo. «Ha vuelto a la ciudad y está en la casa de campo. Le he contado todo y me ha prometido que se pondrá en contacto con él inmediatamente y llamará a la policía». «Gracias». Valentina dio un suspiro de alivio. «Me quedaré aquí hasta que llegue la policía». El guardia de seguridad negó con la cabeza con simpatía. Era la primera vez en 15 años de trabajo que presenciaba algo así. Normalmente, el día siguiente era un torbellino de interrogatorios policiales, declaraciones y papeleo. Valentina pasó la noche en el hospital, ya que su herida en la pierna requería atención médica. Los médicos insistieron en examinarla. Por la mañana, Larisa la visitó con noticias. «Han encontrado a Víctor Stepanovich en su coche», dijo sentándose en el borde de la cama del hospital. «Está vivo, pero gravemente herido. Tiene una conmoción cerebral y 2 costillas rotas. Está en cuidados intensivos». Valentina se cubrió el rostro con las manos. «Es culpa mía. No debería haberlo involucrado». «No», Larisa negó con la cabeza con firmeza. «No es culpa tuya. Los culpables son los que intentan ocultar la verdad. Maxim tiene la culpa». «¿Qué hay de Mikhail Antonovich? ¿Está bien?». «Está bien», la tranquilizó Larisa. «Tiene un par de contusiones. Nada grave. Ya ha prestado declaración a la policía y ha confirmado que estaba reparando el coche de Maxim,
con daños compatibles con un accidente peatonal. ¿Maxim? Valentina contuvo el aliento. Ha desaparecido, respondió Larisa, frunciendo el ceño. Su apartamento está vacío. Su teléfono está apagado. La policía ha emitido una orden de arresto contra él. Irina tampoco contesta al teléfono, pero aún no la han encontrado. Valentina se recostó sobre la almohada, abrumada. Todo había sucedido tan rápido. Parecía que fuera ayer cuando había salido de la colonia y ahora su vida había vuelto a dar un vuelco. Tienes que descansar, le dijo Larisa, acariciándole suavemente la mano. El médico ha dicho que mañana te darán el alta. ¿Qué hay de Andrei? Está bien. Me llamó hace una hora para preguntar por ti. Quería venir al hospital, pero tuvo que sacar a Nika de la ciudad por seguridad. Valentina asintió, agradecida por la decisión de Andrei. Nika debía estar lo más lejos posible de ese peligro. Me pidió que te dijera que vendrá tan pronto como pueda, añadió Larisa, y que te agradece todo lo que has hecho. 2 días después, Valentina recibió el alta del hospital. Insistió en ir directamente a ver a Víctor Stepanovich, que había sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. El anciano abogado yacía allí, apoyado en almohadas, con la cabeza envuelta en vendajes. Pero, cuando vio a Valentina, sus ojos se iluminaron. Me alegro de verte en pie, dijo con voz débil. Solo es un moratón, sonrió Valentina. Pero usted está muy herido. Todo es culpa mía, dijo Víctor Stepanovich, restándole importancia. Conocía los riesgos, pero no me arrepiento de nada. Ha valido la pena por el bien de la justicia. Valentina le apretó la mano. Gracias, si no fuera por usted, no habríamos encontrado a Maxim. Todavía no, suspiró ella. Pero la policía lo está buscando. En ese momento se abrió la puerta de la sala y entró Andrei, con aspecto cansado pero decidido. Buenas tardes, saludó, acercándose a la cama. ¿Cómo se encuentra Víctor Stepanovich? He estado mejor, sonrió Víctor Stepanovich. Pero no tengo ninguna queja. ¿Qué hay de nuestro caso? Preguntó Andrei, dirigiendo la mirada hacia Valentina. ¿Ha reabierto la fiscalía la investigación? Su testimonio no concuerda con el caso, continuó Andrei. Todo esto es suficiente para justificar una nueva investigación. Hizo una pausa antes de añadir. Maxim ha sido incluido en la lista de personas buscadas por el gobierno federal. Su coche fue encontrado abandonado a 200 kilómetros de la ciudad. Es probable que esté intentando huir del país. ¿Y Irina? Preguntó Valentina. Con ella es más complicado. Andrei frunció el ceño. Afirma que no sabía nada de la implicación de Maxim Kavaria. Ha sido acusada de complicidad, pero su abogado ha conseguido que la pongan bajo arresto domiciliario. Hubo un breve silencio mientras Víctor Stepanovich cerraba los ojos, claramente necesitado de descanso. Tenemos que irnos, dijo Valentina en voz baja. Descansa un poco en el pasillo, Andrei. Antes de que pudiera marcharse, Valentina lo detuvo. ¿Tienes algún sitio donde quedarte? Sí, en casa de Larisa, asintió Andrei. Valentina dudó antes de volver a hablar. Necesito hablar contigo. Aquí no. ¿Podríamos cenar juntos? Andrei aceptó, aunque Valentina sintió que se le aceleraba el corazón. El restaurante al que Andrei la había llevado era tranquilo y acogedor, con una iluminación tenue y música suave. Las mesas estaban muy separadas entre sí, lo que lo convertía en el lugar perfecto para una conversación sincera. ¿Cómo está Nika? Preguntó Valentina después de que el camarero tomara la comanda y se marchara. Andrei negó con la cabeza. Le dije la verdad, bueno, no toda. Pero sí que fue Maxim quien conducía el coche que atropelló a su madre. Maxim, no tú. ¿Cómo se lo tomó? Al principio no se lo creyó, suspiró Andrei. Luego empezó a llorar y dijo que siempre había sentido que algo no cuadraba en la historia, pero que nadie la había escuchado. Dijo que vio a un hombre al volante, pero los adultos decidieron que estaba confundida. Valentina terminó por él. ¿Eso pasa a menudo? Sí. Andrei asintió. Estamos tan atrapados en nuestra propia percepción del mundo que no escuchamos a los que nos rodean. Yo no escuché a mi propia hija. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Ella te perdonó. Incluso dijo que si estuviera en tu lugar, no habría sabido qué hacer si su ser querido le hubiera suplicado ayuda. Me pidió que te dijera que quiere verte cuando regreses a la ciudad.
A Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas después de todo lo que había pasado. Esta chica, a pesar de todo lo que había soportado, había encontrado la fuerza no solo para perdonarla, sino también para comprenderla. Andrei se inclinó hacia ella. «Quiero ofrecerte un trabajo en el departamento legal de Alta». Valentina lo miró sorprendida. «Pero tengo antecedentes penales», dijo en voz baja. Andrei respondió con firmeza, «que casi han sido borrados. Tu caso fue revisado rápidamente por error judicial. La Fiscalía ha emitido una disculpa oficial y, en 2 semanas, recibirás todos los documentos necesarios para la rehabilitación completa y la indemnización por la privación ilegal de tu libertad». Víctor Stepanovich elogió tu perspicacia jurídica y comentó que eres exactamente la persona que la empresa necesita. Valentina se quedó sin palabras. Hacía solo una semana que trabajaba como limpiadora y ahora le ofrecían un puesto en su campo. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Por supuesto», asintió Andrei. «Tendrás tiempo». Continuaron cenando, reflexionando sobre el pasado y los cambios que habían experimentado sus vidas en los últimos 2 años. Valentina le contó su historia sobre sus estudios de derecho y los sueños que había dejado en suspenso. Andrei le habló de Nika y de cómo había criado a su hija tras la trágica pérdida de su esposa. Cuando la cena llegaba a su fin, Andrei se puso de repente tenso. «¿Estás bien?». Valentina se había puesto pálida y tenía la mirada fija en la entrada, por encima del hombro de él. «Maxim». Andrei se giró bruscamente y vio a Maxim de pie en la puerta, con aspecto cansado y los ojos hundidos, pero con una determinación amenazante. Un destello metálico brilló en su mano. «Llama a la policía», dijo Andrei con urgencia, poniéndose de pie. «Yo intentaré detenerlo». «No». Valentina lo agarró del brazo. «Es peligroso. No te acerques». Pero Andrei ya se estaba moviendo hacia la entrada. Maxim lo vio, se detuvo y luego dio un paso adelante. La voz de Andrei era fría como el hielo. «La policía está en camino. Será mejor que te rindas». «No he venido aquí para esto», dijo Maxim con voz ronca. «He venido a terminar lo que empecé». En un instante se abalanzó sobre Andrei, pero éste lo esquivó y lo agarró del brazo. Se produjo una violenta lucha. Valentina gritó horrorizada mientras los 2 hombres peleaban. «Ayuda. Tiene un cuchillo». La hoja brillaba bajo la luz de la lámpara. Maxim, a pesar de su agotamiento, estaba impulsado por el odio, desesperado por golpear a Andrei. Aunque Andrei se defendió, Maxim finalmente ganó ventaja y le cortó el brazo a Andrei. La sangre brotó de la herida. Sin pensarlo, Valentina agarró una jarra de agua de la mesa y se la estrelló en la cabeza a Maxim. La jarra se rompió y los fragmentos se esparcieron por el suelo. Maxim se detuvo un momento antes de reanudar su ataque. El personal del restaurante, alarmado por los gritos, acudió en su ayuda. Juntos, redujeron a Maxim y llamaron a la policía. Cuando llegó la patrulla, Andrei estaba sentado en una silla, respirando con dificultad, con una mancha roja extendiéndose por la manga de su chaqueta. «Estás herido», exclamó Valentina, corriendo hacia él. «Es solo un rasguño», respondió débilmente con una sonrisa, restándole importancia a la herida. «No es nada grave». La policía se llevó a Maxim bajo custodia. Su rostro, desfigurado por el odio y la desesperación, miró con ira a Valentina mientras se lo llevaban. «Se acabó», murmuró Andrei, mientras ambos recibían primeros auxilios y prestaban declaración a la policía. «Por fin», respondió Valentina, mirando por la ventana las luces de la ciudad nocturna que pasaban a toda velocidad. «Ahora todo será diferente». 1 año más tarde, la sala de conferencias alta estaba llena de periodistas, representantes de organizaciones públicas y empleados de empresas. Todos escuchaban con atención mientras Valentina Sergeevna, ahora directora de un nuevo proyecto benéfico, hablaba. «La Fundación Segunda Oportunidad nació de una experiencia personal», dijo en voz baja pero con confianza. «Sé lo que es perderlo todo y empezar de nuevo. Entiendo la lucha por encontrarse a uno mismo después de cumplir una condena en prisión. Nuestra fundación ayuda a las mujeres que han cumplido sus condenas a reintegrarse en la sociedad. Ofrecemos asistencia jurídica, apoyo psicológico y servicios de inserción laboral.
Todo el mundo merece la oportunidad de empezar de nuevo. En primera fila se encontraban Andrei y Nika, que en el último año se había transformado de una adolescente torpe en una joven segura de sí misma. A su lado estaban Víctor Stepanovich, que se había recuperado completamente de sus lesiones, y Larisa, que se había convertido en una de las coordinadoras del proyecto. Cuando terminó la presentación, todos se dirigieron al vestíbulo para asistir a una recepción. Valentina observaba a Nika conversar animadamente con los periodistas. La joven había contribuido activamente al desarrollo de los programas de la fundación y se sentía muy orgullosa de su papel. ¿En qué piensas?, le preguntó Andrei, acercándose a ella y ofreciéndole una copa de champán. En lo mucho que han cambiado nuestras vidas, respondió Valentina con una sonrisa. Hace un año nunca hubiera imaginado que estaría aquí, en este lugar. Te lo has ganado, dijo Andrei en voz baja, tomándole la mano. Tu valentía y tu búsqueda de la justicia no solo han transformado tu vida, sino también la de muchas otras personas. Valentina miró el anillo de compromiso que lucía en su dedo. Se había casado con Andrei 3 meses antes, en una ceremonia íntima, sin pompa. Era feliz. Consideraba a Larisa una amiga íntima desde hacía mucho tiempo. ¿Y Maxim?, preguntó. Hay noticias, respondió Andrei. El tribunal dictó sentencia hace 3 días. 10 años de prisión. El tribunal tuvo en cuenta el accidente mortal, el ataque contra nosotros y las graves lesiones infligidas a Víctor Stepanovich. Irina ha recibido 2 años de libertad condicional. Su abogado pudo demostrar que, aunque sabía de la implicación de Maxim en el accidente y el ataque, ella no había participado. Los matones del todoterreno testificaron que Maxim los había contratado personalmente. Además, ella cooperó con la investigación y entregó todos los documentos financieros que demostraban cómo Maxim había malversado los activos de la empresa. Así es, asintió Valentina, visiblemente frustrada. Debe ser castigado. Pero es fundamental no cruzar la línea que separa la justicia de la venganza. Eso es algo que aprendí durante mis 2 años en prisión. Comprender la diferencia entre justicia y venganza, valorar la libertad y creer que incluso las pruebas más duras pueden conducir a una vida nueva y mejor. A través de esas pruebas, había encontrado lo que siempre había soñado. Una familia que la quería, un trabajo satisfactorio y la oportunidad de ayudar a los demás. Cuando Nika corrió hacia ellos, radiante tras otra entrevista exitosa, Valentina la abrazó, sintiendo que por fin había encontrado un verdadero hogar, lleno de amor y comprensión mutua. Vamos a la terraza, sugirió Andrei. Ahora debe de haber una puesta de sol preciosa. Salieron a la amplia terraza del edificio de oficinas. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con vibrantes tonos naranjas y rosados. Una brisa fresca agitaba el pelo de Nika. A lo lejos, los sonidos de la ciudad, claxones, música y fragmentos de conversaciones se desvanecieron en el fondo. Larisa se unió a ellos, radiante de alegría. Su nuevo cargo como subdirectora de la fundación la llenaba de orgullo. Nuestro primer proyecto ya ha recibido una subvención del ayuntamiento, anunció con el rostro radiante. ¿Quién hubiera pensado que encontraría mi vocación ayudando a los demás? Antes, lo único que sabía hacer era cortar el pelo. Valentina abrazó a su querida amiga. Sin el apoyo de Larisa, nada habría sido posible. Larisa había estado a su lado en los momentos más difíciles, sin traicionarla nunca ni dar la espalda a las personas más cercanas a ella. Valentina respiró hondo, saboreando el aire de la tarde. Hace 2 años, cuando salió de la cárcel, nunca habría podido soñar con tanta felicidad. La vida le había dado una segunda oportunidad y ella la había aprovechado con todo su corazón. Queridos oyentes, si os ha gustado esta historia, dadle a me gusta y suscribíos. Compartid vuestra opinión en los comentarios. Es la mejor manera de motivarnos para seguir creando para vosotros cada día. Cuidaos mucho y cuidad a vuestros seres queridos. Sed felices.